Hola a todos, con este video quiero que avancemos en la elección modal, la elección del modo. Existe competencia. La competencia puede ser dentro de un mismo modo, o sea, por ejemplo, puede haber más de una empresa en transporte de carga automotor, o puede ser competencia intermodal, que dos modos compitan entre sí, por ejemplo, el transporte terrestre automotor con el transporte ferroviario, ¿no? También se pueden combinar modos, ¿no? Digo, para un pasajero o una carga puede hacer un mismo recorrido combinando distintos modos entre origen y destino, y que entre esos modos exista competencia. En general, la competencia efectiva se da en pocos casos, y en esos casos los usuarios consideran el precio y el tiempo, entre otros. El tiempo lo consideran en media y en varianza, y ahora en un segundito hablamos de eso. Hay modos que son más apropiados a unos servicios que otros, ¿no? Se corre cierto riesgo de simplificar o sobresimplificar, pero en principio la distancia es un factor determinante a la hora de la elección modal, ¿sí? Por ejemplo, una carga que tiene que ser transportada por miles de kilómetros es más fácil por transporte marítimo que por transporte aéreo. En principio, siempre con cierto cuidado de no caer en una sobresimplificación. Bueno, como decíamos, en algunas pocas ocasiones existe la competencia y entonces el usuario tiene que decidir entre una u otra alternativa. Esta decisión puede ser táctica si es un solo viaje o puede ser estratégica si tiene que ver con viajes que son recurrentes, tiene que ver con la organización de actividades. Y vemos los elementos que aparecen a la hora de elegir un modo u otro, tanto en pasajeros como en carga. El primero de ellos es el valor de la tarifa si es un pasajero, el valor del flete si es una carga. El tiempo de viaje. El tiempo de viaje incluye los tiempos de espera y los tiempos que se pierden en los transbordos, en ambos casos. Acá hay que considerar el tema de la media y de la varianza, porque a los usuarios les importa no solo que el viaje sea más corto, sino también que exista cierta confianza respecto del cumplimiento de ese plazo. Quizás existe un servicio que en promedio es rápido, dura menos el viaje, pero como no garantiza la efectiva duración del trayecto, del tiempo asignado al trayecto, entonces los usuarios se inclinan por un servicio que tenga una media más larga, pero con mayor seguridad. También influye la seguridad en ambos casos, tanto la seguridad ante hechos delictivos como la seguridad frente a accidentes
En el caso de las cargas, la seguridad es más que nada respecto de el cuidado de la mercadería. En pasajeros influye mucho el confort del viaje y en cargas influye la confiabilidad respecto del cumplimiento por parte del transportista. Vale hacerse algunas preguntas respecto a la elección modal. La primera es, ¿existe un óptimo social? ¿Existe un modo o una combinación de modos que maximice el bienestar de la gente? La segunda pregunta es, ¿los modos compiten o en realidad se complementan? Y la tercera pregunta válida es, ¿qué tan racionales son las decisiones que toman los usuarios a la hora de elegir un modo u otro? Bueno, como veíamos recién, la competencia puede ser intermodal o intramodal dentro de un modo o entre los modos. Hay aspectos que inciden en esta competencia que son las regulaciones no son siempre las mismas. Por ejemplo, en pasajeros, la tarifa del transporte aéreo tiene una regulación distinta que la tarifa del transporte terrestre automotor. El nivel de informalidad, que puede haber diferencias dentro de un modo o entre los modos. Y también existen diferencias respecto de la escala económica de algunos modos. ¿Sí? Transportar poca mercadería y poca distancia en un tren no justifica, ¿no? Y mucha mercadería a mucha distancia justifica, por ejemplo, un barco a escala. Después hay casos donde existe competencia efectiva, o sea que para un mismo origen y destino, carga o pasajeros, etc., el usuario tenga distintas alternativas. Pero después, en algunos casos hay niveles mínimos de competencia que tienen que ver con ciudades que están aisladas, ferrocarriles y puertos que son los únicos que brindan estaciones, ¿no? Bueno, asegurar la competencia inter e intramodal requiere un rol activo por parte del Estado para asegurar que exista competencia dentro de los modos o por lo menos entre los modos. Por último, recordar que la bibliografía obligatoria de esta unidad es el texto de José Barbero del año 2013 que se llama El transporte, conceptos fundamentales. Esta es la bibliografía que hay que leer obligatoriamente para esta unidad.